de encabezar en esta ocasión. De ese mismo esfuerzo por divulgar nuestras ideas y propuestas, poniéndolas al alcance del ciudadano medio, nace este libro, Una política para la libertad. El título del libro intenta expresar que frente a la política convencional, la que hace proliferar el Estado, su plantilla, su coste, su endeudamiento, su capacidad de condicionar nuestras vidas, su capacidad de prohibir, de reprimir, de obligar, de condicionar nuestra acción económica, social o cultural, existe otra política. Hay una política alternativa a todo el resto de la política, y esa es la política de la libertad. La política de Ron Paul, la política del Libertarian Party, la política de pequeños partidos, todos extraparlamentarios hasta ahora, como el nuestro, en por lo menos 10 o 15 países. Hay una política alternativa. Somos los otros políticos, los únicos políticos que existimos para combatir la proliferación del Estado y que impulsamos su reconducción a un Estado realmente mínimo, donde la sociedad civil, espontáneamente organizada en base a acuerdos voluntarios, pueda prosperar. Los liberales libertarios no somos un movimiento político más, no aspiramos a conquistar el poder, sino a atomizarlo para devolvérselo a cada ser humano. Por eso no tenemos ninguna prisa, ni nos jugamos la propia existencia de nuestras organizaciones políticas en cada país a la carta de unas elecciones, de un escaño que se obtenga o no se obtenga. No. Nosotros no queremos gestionar el Estado. Lo que queremos es que el Estado deje de gestionarnos a todos nosotros. Nosotros no aspiramos a promulgar muchas leyes, sino a reducir las que hay, porque para nosotros la ley más importante es la ley de las partes, es decir, los contratos libremente acordados por los particulares. No buscamos escoger por todos y ser nosotros los que lideremos qué se escoge, sino que lo que buscamos es devolver a cada persona la elección para que escoja por sí misma, porque no creemos en la soberanía colectiva, sino en la soberanía personal de cada ser humano. No hacemos una ingeniería social diferente a la de los conservadores o los socialistas, sino que buscamos la abolición de toda forma de ingeniería social para que la sociedad evolucione de forma espontánea. No proponemos una planificación alternativa de la economía ni de la cultura, sino que defendemos, frente al plan de unos pocos políticos y funcionarios, los planes independientes de millones de personas. Creo sinceramente que el tiempo comienza a darnos la razón, que se vislumbra ya algo de luz al final del túnel colectivista. Y creo que eso se debe a dos factores. El primero es la insostenibilidad económica del hiperestado, de esta socialdemocracia generalizada y transpartita en la que vivimos en toda Europa y en gran parte del mundo desarrollado. Y el segundo es la fascinante revolución de las tecnologías de comunicación, de interrelación personal y de gestión del conocimiento, de la información y de la opinión. El modelo de organización social responde invariablemente a la tecnología disponible en cada lugar y en cada etapa histórica y produce una determinada estructura de la red social profunda de la interconexión entre los seres humanos. El inicio de la escritura dio un enorme poder a quienes tenían la capacidad de decidir quién aprendía y quién no aprendía a dibujar las ideas y a preservarlas. Esto produjo reinos con una estructura jerárquica piramidal, con una red social extraordinariamente centralizada. La imprenta de tipos móviles de Gutenberg inició una lenta generalización de la capacidad de difusión del pensamiento, dando pie a una estructura social más horizontal, a una red social crecientemente descentralizada. Hoy, la revolución de Internet, y mucho más allá de Internet, nos lleva hacia una red social distribuida, no ya centralizada ni descentralizada, distribuida, es decir, a una malla donde toda interrelación es posible y donde los nodos que antes eran de paso obligatorio muchas veces son ya innecesarios y la gente comienza a entender su poder como una usurpación de su propia acción individual. Los liberales libertarios nos disponemos, sonrientes e ilusionados, a redactar el certificado de defunción de los intermediarios forzosos en todos los terrenos posibles, en la empresa, en la política, en la cultura, en todo. Si la tecnología hace cultura de organización social, la organización social que perfila nuestra actual tecnología y la que viene, no parece que vaya a ser ya nunca más la de una organización social basada en la centralización, sino una malla de relaciones mucho más fluida, desintermediada y desjerarquizada. Y esto pues afecta a todo. Hace más horizontales a las empresas, por su propio interés de supervivencia. Traza un futuro de micropymes, de freelancers, de autónomos, frente a los paquidermos corporativos de hoy.
hace más plural y espontánea la cultura y afecta desde luego a la política. El grito de "no nos representan", que estaba tan al orden del día cuando el 15M, "no nos representan", es un grito que no expresa únicamente la desafección frente a una casta política actual, corrupta, cerrada, oligopólica. No exige simplemente políticos más eficientes o más honrados, que va. Lo que expresa es que la propia función representativa está cuestionada, porque en primer lugar está sobredimensionada, tiene demasiado poder frente a los representados. Y además está usurpando innumerables competencias que hoy podría ejercer y por lo tanto debería ejercer individualmente cada ciudadano en uso de su soberanía personal. Porque en esta era tecnológica y en la red social que de ella se deriva, ya no es necesario que unos pocos escojan bien, con acierto, por todos, entre opciones que son mutuamente excluyentes. No, eso es lo de ayer. Hoy ya no es necesario porque cada cual puede tomar sus propias decisiones particulares, escogiendo para sí y para los suyos, sin necesidad de coordinar esa elección con las de los demás, porque vivimos en un mundo crecientemente plurárquico. Esto es una tragedia para los colectivistas de todos los colores, democráticos o totalitarios, desde los conservadores y democristianos hasta los socialdemócratas y socialistas, y desde los fascistas a los comunistas. Es una tragedia para todos ellos. El colectivismo, en términos históricos, ya está herido de muerte, no por nosotros, sino por la realidad. Y eso, por supuesto, es motivo de esperanza para los liberales libertarios. Pero veamos de dónde partimos, dónde estamos todavía, cómo se generó el modelo actual, que ahora está en profunda revisión y en franco resquebrajamiento. En primer lugar, para ello creo que es necesario diagnosticar correctamente la enfermedad antes de proponer medicinas. Y para realizar ese diagnóstico, invito a todos a hacerse la siguiente pregunta: ¿y si nos hemos equivocado? ¿Y si resulta que el rumbo que los europeos, los norteamericanos, los occidentales en general decidieron al término de la Segunda Guerra Mundial hubiera sido un camino equivocado? En el caso español, aunque nos incorporamos a ese mismo camino a partir del 75 con la muerte del dictador, llevamos ya cerca de 4 décadas recorriéndolo con decisión junto a nuestros socios europeos. El mundo occidental en su conjunto ha mantenido fijo el timón durante casi 70 años y el ciudadano común da por sentado lo esencial de un modelo que, sin embargo, como estamos viendo, está en profunda crisis. Haber dado por sentado el sistema político es el problema que hoy tenemos. Desde pequeños nos han inculcado ese paradigma que ahora se está resquebrajando. Se nos ha enseñado a no cuestionarlo, a no considerar siquiera ninguna alternativa sistémica, a articular todos nuestros conflictos y consensos, todo nuestro debate dentro del modelo. Fue el conocido sociólogo anglo-alemán Ralph Dahrendorf quien denominó a ese paradigma, a ese modelo social, político y económico, el consenso socialdemócrata, denunciando que en realidad, pese a los matices entre unos y otros partidos, vivíamos inmersos en una meta socialdemocracia, en una gran socialdemocracia que era transpartita y que abarcaba todo el arco parlamentario de las democracias parlamentarias europeas. Personalmente discrepo de gran parte de los planteamientos de Dahrendorf en otras áreas, pero creo que en su obra El nuevo liberalismo de 1982 y en otros textos contribuyó muy acertadamente a describir esas nuevas reglas del juego que se había dado Europa en la posguerra mundial y que en aquel momento estaban en el máximo esplendor, en su auge total, pues con Olof Palme en Suecia, con la socialdemocracia nórdica que tanto éxito de público y crítica tuvo en España. Ese consenso socialdemócrata ha sido y sigue siendo hoy, a grandes rasgos, el camino de Europa, España incluida. Es desde luego el camino de la Unión Europea, que como estructura, como organización, es uno de sus principales baluartes. Y lo estamos viendo con una batalla monetaria que al final se ha resuelto a favor de la máquina de imprimir, con el señor Draghi haciendo de las suyas descaradamente. Y desde luego es el camino de los Estados Unidos también, en las últimas décadas, desde que Estados Unidos se ha aproximado al modelo europeo, generando, entre otras cosas, como reacción frente a ese desastre, primero de Bush y después también de Obama, generando pues la aparición de movimientos como el fortalecimiento del Libertarian Party o como el movimiento del congresista Ron Paul.
La socialdemocracia, en un sentido amplio del término, fue la auténtica beneficiaria de la posguerra mundial en el oeste de nuestro continente. Lo que se restaura tras la guerra ya no es la democracia liberal westminsteriana, que había sido pisoteada por los nazis y amenazada por los comunistas. Lo que se restaura, o en realidad se instaura, es otra cosa, y a esa cosa es a la que Portugal y España se incorporarán en los 70. ¿Y qué cosa es? Pues formalmente se parece a las democracias liberales, hay votaciones, hay pluralismo político aparente, pero no es lo mismo, ya no es lo mismo. La socialdemocracia permea en los años 40 y 50 todo el sistema político entero, infiltra todos los partidos políticos y todas las corrientes de pensamiento que influyen en esos años en la configuración de las sociedades occidentales, configuración que seguirá vigente hasta hoy. El paradigma socialdemócrata es robusto, demuestra una gran capacidad de reponerse a las adversidades y se impone contra viento y marea pese a las convulsiones de cada momento. Representa el consenso de todo el arco ideológico. Si los políticos de izquierdas y derechas de aquellos años, los Konrad Adenauer de turno, se hubieran reunido en secreto para trazar su plan, alguno de los presentes podría haberlo expresado de la siguiente manera, que narro con un poquito de literatura. Bueno, señores, entre el comunismo totalitario del este y el capitalismo salvaje del otro lado del Atlántico, pues vamos a hacer aquí un híbrido. Vamos a tener casi tanto Estado como en el este, pero sin su fiereza y sin su brutalidad. Hagamos que las personas estén tan dirigidas y conducidas por el Estado como lo están al otro lado del telón de acero, pero que crean dar cada paso voluntariamente, que crean que son ellos quienes deciden el rumbo. Sofisticaremos la ingeniería social para que las grandes decisiones las tome la élite estatal, por supuesto, que para algo somos los herederos del despotismo ilustrado, pero hagamos que no se note, permitiendo y animando incluso el debate social en la vieja dicotomía izquierda-derecha, porque así vamos a legitimar con una cierta apariencia de conflicto pues el sistema que tenemos. Desde luego nos interesa mucho que la escala en la que se mueva todo el debate político sea esa escala obsoleta y manida de izquierdas y de derechas, porque de esa forma podremos ocultar la escala que realmente importa, que es la de Estado-libertad o soberanía grupal versus soberanía personal. Esa otra escala es la que hay que hurtar al debate. Hagamos que la sociedad parezca plural, fomentando el choque entre estilos y tendencias, que haya cierta tolerancia, incluso con los antisistema, mientras no se pasen demasiado y se limiten, por ejemplo, al camping callejero, a tomar plazas. Toda su transgresión, pobrecillos, pues consiste en plantar tiendas de campaña en los centros urbanos. Que haya permanentemente todo un circo político y social con mucho colorido y mucho debate teórico para mantener una apariencia de espontaneidad. Y mientras mantenemos esa apariencia, quitémosles tranquilamente a los ciudadanos la práctica totalidad de lo que ganen. Es decir, en otras palabras, hagamos que en realidad trabajen para nosotros, para el Estado, entre la mitad y el 90% de su tiempo, según el país y el momento del ciclo económico. Hablo en términos históricos de estos 70 años. Se ha llegado a trabajar cerca del 90% del tiempo en algunos países, en algunos momentos, para costear el Estado. No se resistirán nuestros súbditos, porque justificaremos ese expolio prestando nosotros directamente los grandes servicios básicos que más les preocupan, haciéndoles así sutilmente dependientes de esa asistencia monopolizada y cautivos del poder político. Así conseguiremos que veneren a nuestro Estado como a un ente todopoderoso que reparte bienes y servicios, y que acepten al establishment que lo dirige. Como no tienen ni idea de economía y ya nos ocuparemos de que sigan siendo ignorantes en esa materia, será sencillo convencerles de que sin la oportuna y bondadosa intervención del Estado, la sociedad civil, que debe de ser tonta, nunca sería capaz de proveer espontáneamente a sus miembros sanidad, ni educación, ni pensiones, ni infraestructuras, ni asistencia jurídica, ni ayuda a los necesitados. No, hace falta el Estado para todo eso. Así lograremos que todos esos millones de individuos que lógicamente rechazarían la tiranía de un dictador acepten en cambio de buen grado la tiranía ejercida en nombre de las masas y bendecida con el adjetivo de democrático. Ese bálsamo semántico que todo lo ennoblece, porque les habremos convencido de que las imposiciones a la persona, si están legitimadas en las urnas, pues ya no son imposiciones y se transforman en normas justas que hay que aceptar de buen grado. Habremos ampliado la democracia de ser sencillamente un sistema civilizado para la adopción de las pocas decisiones colectivas a regir también las cuestiones privadas de cada persona, cada día más, hasta prácticamente hacer realidad el mundo feliz de Aldous Huxley o el 1984 de Orwell o la película Matrix.
Y quienes mandaremos en realidad seremos, por supuesto, nosotros, la élite de los intérpretes de la voluntad popular, la casta estatal todopoderosa, entremezclada, por supuesto, con su alter ego, que es la aristocracia mercantilista de las grandes corporaciones privilegiadas por el poder político. No es sutil, no es diabólico el plan. La democracia avanzada del consenso socialdemócrata es en realidad una dictacracia. Este podría haber sido el razonamiento perverso de los muñidores del nuevo sistema en la Europa de los años 40 y 50 del siglo pasado y después en la España y el Portugal de los 70. La verdad es que no fue así, es una simplificación, no hubo un plan coordinado y esto es solamente una manera de explicar el problema. No hubo una conspiración formal y consciente, por apasionante que pueda resultar imaginarla, pero sí hubo la concurrencia gris de innumerables factores y procesos. Se dieron los incentivos más perversos y generalizados que terminaron por hacer realidad, sin necesidad de esos muñidores, el mismo resultado. Fueron muchos quienes consciente o inconscientemente distorsionaron la vieja democracia liberal, estirándola como un chicle para que invadiera ilegítimamente ámbitos que no le eran propios. Y así nació la sofisticada y carísima dictadura perfecta de la socialdemocracia generalizada. Una nueva y edulcorada tiranía a la que todo el arco parlamentario se amoldó, asumiendo su esencia y haciéndola así transpartita a cambio de participar en el reparto del poder. Veamos cómo los diferentes grupos políticos se adaptaron al nuevo contexto. Los democristianos europeos, principal fuerza política del centro-derecha en todo el continente, fueron los que más fácilmente se adaptaron, porque en realidad son socialdemócratas con crucifijo. El gran partido del centro-derecha y el gran partido del centro-izquierda, en las democracias europeas, se aproximaron tanto que llegaron a ser indistinguibles y a tener una zona de intersección común enorme. La gran coalición alemana de mediados de los 60 entre la CDU democristiana y el SPD socialdemócrata fue un ejemplo de esa sintonía. Por su parte, los partidos conservadores, los puramente conservadores, como los Tories británicos o como la Alianza Popular en la España de la Transición, aceptaron también altos niveles de estatismo, porque en el fondo a ellos lo único que les preocupa es el orden, la jerarquía y la tradición junto a los mitos nacionales, y entendieron que este era el precio que ahora debían pagar para evitar convulsiones sociales que pudieran perjudicar todo eso. A los conservadores lo que les da terror es la innovación, el cambio, las posibilidades de que las cosas se hagan de una manera diferente a como ellos consideran que deben hacerse y como se han venido haciendo de generación en generación. En toda Europa, en Europa occidental, incluso los comunistas se hicieron eurocomunistas y jugaron un cierto papel en el sistema occidental, prestándose a legitimarlo, renegando para ello de la ortodoxia de Moscú. Aquí, por ejemplo, tuvimos a Santiago Carrillo, que pasa de ser el amigo íntimo del sátrapa rumano Nicolae Ceausescu a reinventarse como dirigente democrático en un grupo parlamentario pequeño, bromeando en público con el rey, mientras personajes que habían sido ministros de Franco, en el otro extremo, pues mutaban también ipso facto en demócratas de toda la vida. Fue toda una gigantesca comedia. En Europa y después en España, todos abrazan el paradigma socialdemócrata sin rechistar demasiado, todos actúan en la farsa porque todos entienden que les sale a cuenta. Y a ese sistema que entre todos pergeñan, le llaman pomposamente Estado del Bienestar. Al Estado de Derecho le surgieron apellidos como social y democrático. Estado social y democrático de derecho, social y democrático, socialdemócrata. Nosotros lo llamamos hiperestado, porque es un estado hipertrofiado hasta el absurdo. Nos vendieron a todos que ese hiperestado se iba a costear mediante la redistribución forzada de la mayor parte de la riqueza que produce cada ser humano. Y casi nadie cuestionó el expolio que esto entrañaba, contrario a la ética más elemental. Pero es que da igual, es que ni siquiera era verdad, porque ni siquiera redistribuyendo el 100% se podía pagar semejante hiperestado. En realidad, se costeó fundamentalmente con deuda. En realidad, el bienestar de aquellas generaciones que tenían la suerte de vivir en los años de auge artificial, de expansión monetaria, en la parte de auge del ciclo que comentan los economistas austriacos, se costeaba con una deuda insoportable que se iba lanzando hacia adelante, de legislatura en legislatura, hasta que le estallara en las manos al siguiente político de otro partido, a ser posible, cuando lo inevitable sucediera y llegara el momento de pagar toda esa deuda en la que se había incurrido. Esa ruta suicida es la que tomó Europa y a la que se sumó en su momento España. Se optó por una democracia avanzada, para usar la terminología socialdemócrata,
tan suave, tan cariñosa, tan paternal, tan maternal en las formas como implacable en el fondo. Y ese estado del bienestar traería a la larga el bienestar del Estado, que es lo que hoy se está derrumbando. La proliferación ilimitada de un inmenso aparato público, parasitario y en gran medida corrupto, inevitablemente corrupto, a expensas de la sociedad. Un aparato que gasta cada año, incluso en estos años de crisis, más de un 20 o 25% más de lo que realmente ingresa, aunque a nosotros nos lo calculen sobre el PIB para que no nos asustemos tanto como deberíamos y nos digan que es un 6 o un 7%. Friedrich von Hayek, uno de los autores esenciales para los liberales, Premio Nobel de Economía en 1974, tiene una obra, quizá la menos económica y la más política, que es Camino de servidumbre. Es una auténtica joya que recomiendo a todos leer. Además es una lectura muy sencilla y muy didáctica. Y es todo un canto a la política de la libertad. En mi opinión, Hayek acertó plenamente cuando criticó a quienes él llamaba los socialistas de todos los partidos. Yo diría que socialdemócratas, para hacerlo un poco más técnico. Y alertó a sus contemporáneos, en los años 40, del rumbo que iba a tomar Europa, y que décadas más tarde confirmaría y certificaría Ralph Dahrendorf, como hemos visto anteriormente, al hablar del consenso socialdemócrata. En efecto, las diferencias entre los grandes partidos se difuminaron, porque todos asumieron con diferentes matices y poses lo esencial de este nuevo pensamiento único. Es incluso comprensible. El occidente europeo acababa de dejar atrás una guerra terrible y la amenaza sanguinaria y demente del nazismo, y estaba todavía bajo la otra amenaza vecina, la del llamado socialismo real, que oprimía por entonces a la otra mitad de Europa. Fueron aquel inmenso y generalizado estrés postraumático, posbélico, y aquel miedo al estalinismo vecino, los que entronizaron en esta parte del continente una forma de colectivismo, con rostro amable y con apariencia de pluralismo y de alternancia política. Las nuevas democracias restauradas tras la conflagración bélica ya no eran simplemente sistemas civilizados para legitimar un poder estatal dedicado a unas pocas tareas básicas, sin entrometerse en el ámbito particular de cada cual, ni aspirar a moldear la sociedad, la cultura, la economía. No, ya no eran democracias, se habían convertido en socialdemocracias. La democracia se había distorsionado para adquirir nuevas y crecientes, siempre crecientes, atribuciones, que iban en detrimento de la acción soberana del individuo, invadiendo su terreno día a día, año a año, durante 70 años. Y esas atribuciones iban a permitir ampliar el poder estatal hasta una magnitud sin más precedentes en la historia humana que precisamente los regímenes totalitarios de los que en teoría se diferenciaban. Es una maquinaria carísima, en dinero y en libertad, y francamente difícil de desmontar, porque una de sus cualidades es su capacidad de hacerse percibir como imprescindible, como única alternativa a la barbarie, a la ley de la jungla capitalista. Con la excusa de implantar toda una nueva generación de supuestos derechos positivos, derechos que en realidad constituían crecientes y costosas obligaciones para todos los demás ciudadanos, el Estado creció con la progresión geométrica de una bola de nieve, hasta aplastar la creatividad, hasta controlar y embridar la iniciativa privada en todos los ámbitos de la economía, de la cultura, de la sociedad, hasta cosificar a las personas, hasta alienar la individualidad, hasta desvirtuar el sentido de la propiedad y convertirla en mera posesión tolerada por el poder político. El factor legitimador del Estado en el paradigma socialdemócrata ya no era en realidad la voluntad de las urnas, sino sobre todo la capacidad de dar. La legitimidad formal sí, es la obtenida en las elecciones, pero la legitimidad real, profunda en ciencia política, el concepto de legitimidad que se da en este sistema, es la que se obtiene al dar servicios, prestaciones, pensiones, infraestructuras, subvenciones, incluso mamandurrias, coimas, mordidas. Por eso, ahora el Estado sufre altos niveles de cuestionamiento en los países más afectados por la recesión, porque ya no puede dar todo aquello que él mismo había enseñado durante décadas a todo el mundo a pedirle. El consenso socialdemócrata es un sistema compacto y duro, poco vulnerable, muy superior a los colectivismos toscos y sanguinarios de brutos como Hitler o como Stalin. Ninguno de los acontecimientos de la historia reciente le ha hecho demasiada mella, ha sobrevivido muy bien a la caída del telón de acero, se ha blindado frente a la globalización económica, con ligeros cambios parece capaz de coexistir con ella, y hasta parece que puede incluso salir indemne de la revolución de las tecnologías de la comunicación, pero su declive en cambio ya es evidente, y es de origen interno, como en el caso de la Unión Soviética. Su único enemigo letal es él mismo.
ya sufra una implosión brusca o un desmoronamiento más paulatino, lo que acabará con el paradigma socialdemócrata será su pura y simple inviabilidad económica, porque es incapaz, lógicamente, de financiarse y refinanciarse una y otra vez al mismo ritmo frenético al que incrementa exponencialmente su gasto, porque es un modelo basado en un endeudamiento irresponsable, temerario, suicida, que da pan para hoy, a veces un pan de lujo, pero siempre invariablemente hambre para mañana, para la siguiente generación, para la generación que hoy se indigna y toma las plazas de las ciudades, para la generación que hoy tiene menos de 30 años y que trata de comprender qué demonios ha pasado, por qué la Belle Époque que les contaron sus padres, en la que incluso vivieron de niños, resulta que es un globo que se ha pinchado de golpe. La crisis actual ha precipitado en todo el planeta la aparición de esas primeras grietas de importancia en el consenso socialdemócrata. A nivel teórico, por supuesto, el modelo estatal ya estaba moribundo, pero la crisis lo que ha hecho es trasladar esa sensación de fin de etapa a la calle. Así pues, de los tres grandes colectivismos nacidos en el siglo XX, tenemos que los dos primeros, los más burdos, los más torpes, los 1.0, los que simplemente se basaban en la fuerza bruta, fueron sepultados en 1945 y 1989, respectivamente. Y ahora a lo que estamos asistiendo es al principio del fin del tercer colectivismo, del colectivismo 2.0, del colectivismo amable, seductor y sofisticado. Aunque el socialdemócrata ha sido el colectivismo más duradero, la fatiga sistémica ya era importante antes de la gran recesión en la que estamos inmersos desde 2007. Esta gran recesión tenía que llegar antes o después, porque es inherente a la lógica económica monetarista y keynesiana del sistema socialdemócrata. Pues bien, la gran recesión ha llegado y además lo ha hecho con una virulencia superior a la que esperaban los guardianes del sistema. Y ha sido entonces cuando se ha revelado a las claras, ante las multitudes, el fallo fundamental e intrínseco de la socialdemocracia, un fallo que ya estaba descontado por los científicos sociales y sobre todo por los economistas, pero que todavía no había trascendido a las masas, que este sistema es insostenible. Como liberal añado que es insostenible porque no es libre, porque incurre en lo que Hayek llamaba la fatal arrogancia de quererlo planificar todo desde el Estado, de pretender que una casta de burócratas, de políticos bien pensantes, de técnicos, de sabios, ahora se habla de comités de sabios, pues sean los que sustituyan el orden espontáneo de toda la acción humana descoordinada, de millones de planes particulares en liza, que unas veces convergen, que otras veces divergen, basados en intuiciones acertadas o no, intereses cruzados, que a veces son compatibles, a veces no, y de datos tan abundantes y variables que no son computables por ningún ministerio, sustituirlo y hacer en cambio un plan. Eso no puede ser nunca sostenible, porque la información que gestiona es infinitamente inferior a la que la sociedad civil, organizada económicamente en mercado, utiliza. Por lo tanto, los liberales respondemos a la pregunta con la que comencé esta parte de la exposición diciendo que sí, que las sociedades occidentales se equivocaron hace 6 o 7 décadas, 4 en la península ibérica, al intentar hacer por las buenas lo que los totalitarios no habían logrado hacer por las malas, que es implantar desde el Estado una utopía. Los mundos de Yuppie del primer ministro socialdemócrata sueco Olof Palme eran eso, ficción. Y la famosa Suecia, buque insignia de la socialdemocracia, resulta que hace ya más de 10 años, 12 o 13 años, que renegó de todo aquel sistema y que está ensayando modelos alternativos basados en la libertad, desde el sistema de pensiones hasta la educación, mientras reduce una carga fiscal que había llegado casi al 90% en los años de máxima locura. Hoy los impuestos al trabajo más altos de Europa los tenemos empatados, España y Suecia. Suecia bajando y nosotros subiendo. Nos hemos llegado a poner a la par. El resto de Europa, bueno, digamos que los suecos saben que se equivocaron y están reaccionando, pero el resto de Europa menos. Y España, bueno, pues ya sabemos, Spain is different, y Rajoy no digamos. Nuestras sociedades se equivocaron al convencer a generaciones enteras de que los derechos de cada uno eran obligaciones de los demás y que todos teníamos que trabajar para pagar esos derechos del primero. Y como cada vez se ponían más derechos, pues cada vez teníamos que trabajar todos más para costear ese Estado que cumpliera todos esos derechos. Hasta el infinito, hasta la asfixia, hasta el agotamiento del sistema, hasta la insostenibilidad. Como no bastaba, como no era suficiente con poner a todo el mundo a trabajar la mitad de su tiempo o más para el Estado, pues la única solución, deuda, deuda, deuda y más deuda, hasta el colapso actual, hasta la recesión que tenemos derivada de una crisis de deuda
pública y de deuda privada inducida por el Estado. Nos equivocamos al idealizar al Estado, al colectivizar todo lo que tenemos, al ponerle a él a gestionarlo, al hacerle omnipresente por haberlo creído omnipotente. Nos equivocamos al suponerle capaz de hacer la felicidad y de repartirla con su cuerno de la abundancia monetaria, una riqueza sin fin. Nos equivocamos al pensar que el Estado debía tomar y redistribuir de forma sistemática y planificada el producto de nuestro esfuerzo y nos equivocamos al confundir riqueza con deuda. Hace 3 años todas esas equivocaciones nos llenaron las plazas de Europa y sobre todo las de España de indignados. Y esos indignados, ¿qué es lo que le decían al Estado? Pues le decían, oye mira Estado, es que lo has hecho mal, lo has hecho fatal, así que toma más poder. De hecho mira, tómate todo el poder y esta vez hazlo bien, ¿eh? Por favor, esta vez hazlo bien. Es de una ingenuidad, de una naivete absolutamente clamorosa. Como podéis comprender, los partidos políticos y los políticos colectivistas de cualquier signo se frotan las manos ante el candor de esos indignados y se apresan a cumplir su deseo y a tomar todo el poder posible. La verdad es que las masas, por desgracia, nunca han tenido empacho en venderle al Estado su libertad por un plato de lentejas, por un poco de seguridad o de bienestar, obligando a la misma cesión, y esto es lo realmente terrible, a cualquiera que disienta. El Estado fomenta el temor a la pobreza o el temor a cualquier enemigo interior o foráneo, incluso inventándolo si es necesario, para presentarse como imprescindible. Y las masas caen una y otra vez en esa trampa. Esa es la tiranía de las masas. Esa es la pura realidad del supuesto contrato social, el contrato que ni vosotros ni yo ni lo hemos podido negociar, ni lo hemos firmado nunca, ni podemos rescindirlo. Yo lo he buscado por toda la casa y no encuentro mi copia del contrato social, de verdad que no lo encuentro. Pero se nos exige su cumplimiento y se nos tacha de insolidarios si lo cuestionamos. ¿Somos insolidarios? El ciudadano medio trabaja desde el 1 de enero hasta bien entrado el mes de junio. De hecho, ya hasta en el año 2013 fue hasta el 3 de julio. Para costear el hiperestado mediante todo tipo de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones. Estas últimas ahora están muy de moda gracias a las razzias y a la persecución policial del ministro Montoro. Todos pagamos unos impuestos confiscatorios, abusivos, vosotros también, los estudiantes también, porque cada vez que compráis algo, viene el Estado, pone la mano y arrebata nada menos que un 21% más, os guste o no, es la multa por transaccionar libremente con otra persona o con una empresa. Los trabajadores tenemos que destinar forzosamente la mayor parte de nuestro esfuerzo, 4 horas de la jornada laboral o más, a costear un Estado gigantesco que nos asfixia y que además cada día reprime con mayor fiereza nuestras libertades personales y nuestros derechos civiles. Y allí donde no puede, como en Internet, intenta adoptar normas totalitarias para sojuzgar la red. Tenemos que aceptar de buen grado una deuda imposible de pagar que ha dejado en la estacada a los jóvenes actuales e hipoteca el futuro de las siguientes generaciones. El Estado ahora incumple sus antiguos compromisos asistenciales, compromisos que nunca debió asumir porque eran insostenibles, porque eran imposibles y porque la sociedad civil siempre habría gestionado mucho mejor que él todos esos servicios y no necesitaba al intermediario Estado, que como mucho podía nada más haber garantizado financieramente el acceso universal de aquellos que no pudieran llegar a esos servicios. Sin embargo, ahora incumple todos esos compromisos que había adquirido y mientras recorta donde más duele a los ciudadanos, pues al mismo tiempo rescata a los bancos, rescata a las empresas entremezcladas con el poder político y no reduce los propios costes del Estado. Le quita a la gente sanidad, educación, lo que sea, pero la plantilla de los ministerios continúa intacta. Y la plantilla de asesores, cerca de 485.000 cargos nombrados a dedo por los políticos a todos los niveles de administración, esa sigue intacta. Y claro, la gente se indigna y los liberales les decimos que muy bien, que se indignen, si lo comprendemos, si somos los primeros en indignarnos, pero caramba, que se indignen bien, que se indignen con quien corresponde, que no se equivoquen de villano, que se indignen, por ejemplo, con el sistema estatalizado de banca central que lleva 4 décadas imprimiendo dinero sin respaldo e inflando la masa monetaria que pues hasta llevarnos al desastre de la crisis actual, que se indignen con el gobierno actual y con el anterior por no recortar sus gastos y por recortarnos en cambio a los ciudadanos la renta disponible mediante una presión fiscal y un esfuerzo fiscal que ya son directamente confiscatorios e insoportables y por lo tanto inconstitucionales.
que se indignen por el despilfarro y la malversación de nuestro dinero, que se indignen por el entrelazamiento de la casta política con la aristocracia directiva de la banca y de la gran empresa. Eso es mercantilismo, eso no es capitalismo, es todo lo contrario del capitalismo. Que se indignen, pero no por aquello que les prometieron irresponsablemente y que ahora no les pueden dar, sino sobre todo por todo lo que les quitan, incluyendo las oportunidades. Antes hablaba Fernando de costes de oportunidad, las oportunidades de encontrar empleo, de emprender, de innovar, de crear riqueza. Los liberales estamos tan indignados como el que más. Estamos indignados con este gobierno. Los ciudadanos que le dieron la mayoría absoluta al Partido Popular no lo hicieron para soportar más de 50 subidas de impuestos en 2 años y medio e innumerables recortes a la libertad personal. Lo hicieron para cambiar de dirección, pero Mariano Rajoy se sentó al volante, se aferró a él sin variar el rumbo en absoluto y pisó el acelerador siguiendo por el mismo camino. Pero da igual, los políticos del PP siguen echando la culpa de todo al gobierno socialista. Y la verdad es que yo creo que en eso tienen razón. La culpa de todo la tiene el gobierno socialista que preside Mariano Rajoy. Socialista en economía y ranciamente conservador hasta el hartazgo en todo lo demás. El PP nos ha colocado entre los países de Europa y del mundo con mayores impuestos directos y con mayores impuestos al trabajo, justamente en el país donde más urge reducirlos para que la gente pueda contratar y encontrar empleo y crear riqueza. El PP ha preferido recortar en las partidas que afectan directamente a los ciudadanos, con tal de no recortar en la administración y en los cargos de confianza y en los negociados, empresas públicas y mamandurrias diversas donde coloca a sus afiliados. El PP ha preferido, es que hay que dar 700.000 empleos afiliados, y claro, si para eso hay que dejar 6 millones de personas en el paro, pues no importa. El PP ha preferido apretarle el cinturón a los ciudadanos para no apretárselo al Estado, porque igual que el PSOE, igual que Izquierda Unida, igual que todos los partidos colectivistas, vive de ese Estado, se nutre parasitariamente de nuestro esfuerzo. Necesita colocar a todas esas personas que mencionaba y favorecer todo tipo de negocios que generen las bolsas de dinero fácil de las que vive en realidad toda la casta política española, llámense Filesa o llámense Gürtel. Tengan su expresión en el antiguo despacho de Juan Guerra, aquí en la delegación del Gobierno de Sevilla, o en los sobres del señor Bárcenas en la calle Génova de Madrid. En definitiva, el PP ha demostrado que forma parte del consenso socialdemócrata, vaya que sí forma parte de ella, y de la casta partitocrática de este régimen del 78 en franca descomposición. Ha demostrado que no es ni de lejos una alternativa reformista para desmontar paulatinamente el hiperestado, porque su interés es mantenerlo y engordarlo, para nutrirse de él tanto como el que más. Es comprensible que se haya puesto de moda la expresión PP-PSOE para referirse a esta especie de partido único bicéfalo que nos gobierna desde octubre de 1982. Sus 2 marcas electorales son cada una la imagen especular de la otra. Y he de decir que España presenta una anomalía democrática porque es prácticamente el único país europeo, con Grecia y Portugal, donde no hay un tercer partido de corte liberal en las instituciones. Pero los liberales españoles también aspiramos a jugar ese papel, que en bastantes países de nuestro entorno resulta determinante. Lo que no es normal es que casi siempre tengamos mayorías absolutas de un solo partido. ¿Os imagináis que hoy Mariano Rajoy careciera de mayoría parlamentaria y necesitara los votos de un pequeño grupo parlamentario liberal para poder aprobar los presupuestos cada año, o las leyes importantes, o su propia investidura? Eso, que es lo normal en términos europeos, nos lo niega en España el establishment político del PP-PSOE, manteniendo y blindando un sistema electoral inexpugnable que ni siquiera puede llamarse democrático, ni mucho menos pluralista. Los liberales españoles nos estamos reorganizando desde hace unos años. Somos una fuerza política muy joven, no solo porque apenas tenemos 4 años y medio, casi 5 años ya de existencia, sino sobre todo porque la media de edad está alrededor de los 27 años. Creemos que los partidos políticos, los sindicatos y las patronales y cualquier otra organización ciudadana deben autofinanciarse con las cuotas y donaciones que voluntariamente aporten sus seguidores, nunca con el dinero extraído fiscalmente, coercitivamente, obligatoriamente a los ciudadanos. Predicamos con el ejemplo y somos el único partido político español que no acepta dinero público. La ambigüedad no va con nosotros y en eso nos diferenciamos de los grandes partidos y sobre todo de los nuevos movimientos transversalistas como UPyD o Ciudadanos. Nosotros no calculamos nuestra posición en base a las encuestas. No intentamos caerle bien a todo el mundo, sabemos que no se puede. Como no somos ambiguos, no nos resulta difícil posicionarnos ante cada acontecimiento político, ante cada proyecto de ley o ante cada propuesta concreta. Nos basta aplicar el programa que hemos deliberado y aprobado en nuestros congresos y que explica las ideas liberales aplicándolas a la realidad política española.
España no puede ser eternamente un desierto para el liberalismo. Fue aquí en Andalucía, en las Cortes de Cádiz, donde se acuñó la palabra liberal como concepto político y después saltó desde el español a las demás lenguas europeas. Esta vez los liberales estamos aquí para quedarnos. Tenemos paciencia y no tenemos prisa, pero tampoco nos permitimos pausas. No ansiamos hacernos, como decía anteriormente, con el poder político, sino desenmascararlo y reducirlo a su mínima expresión. No queremos conquistar votos a cualquier precio, queremos conquistar voluntades, apoyos, compromisos de acción para difundir las ideas de la libertad, para que calen en una parte suficiente de la población, haciéndole cambiar el chip y pasar del paradigma colectivista al de la libertad y la soberanía personales, del consenso socialdemócrata al consenso liberal. Porque un Estado... Confiar en un Estado que te diga que te puede dar absolutamente todo lo que tú necesites es una trampa, encierra un terrible troyano, porque ese mismo Estado va a tener también la misma capacidad, el mismo poder para quitarte todo lo que tú tienes y lo hará de una manera sutil y no te darás ni cuenta. Y ese es el sistema en el que estamos, el consenso socialdemócrata, y del que ahora estamos intentando salir. Nosotros pensamos que llega el momento de los nuevos liberales, de los liberales radicales, libertarios, profundos, que revocamos todas las concesiones hechas al conservadurismo y a la socialdemocracia, y que la tecnología, la evolución de la sociedad nos llevan por ese camino. El principio del siglo XX vinieron los movimientos totalitarios y se veía que iban a llegar al poder. Yo creo que hoy es el momento en que los libertarios estamos empezando a despuntar, extendiéndonos por el mundo, y que este va a ser un siglo para la libertad, y los liberales libertarios pues estamos aquí para intentar hacerlo realidad y apoyar esa evolución que de todas formas, de manera natural y espontánea, pues creemos que va a ocurrir. Queremos libertad porque sabemos que el único camino a la prosperidad es la libertad en todos los órdenes, cultural, individual, personal, moral, por supuesto política y desde luego la libertad económica. Muchas gracias.